El alcalde Carlos Manso recibió la llamada anónima a las 5 de la madrugada del viernes 23 de agosto. Una voz temblorosa le informaba sobre extraños movimientos nocturnos en la funeraria del Carmen, ubicada en el sector norte de Uruapan. «Hay algo muy malo pasando ahí, señor alcalde», susurró la persona antes de colgar. Manso no era de los funcionarios que tomaban a la ligera las denuncias ciudadanas, especialmente aquellas que llegaban en horas tan inusuales. Durante sus 2 años de administración había aprendido que los crímenes más graves a menudo comenzaban con llamadas como esa. Se vistió rápidamente y contactó al comandante Miguel Hernández, el veterano militar que dirigía las operaciones especiales del municipio. «Prepara un equipo discreto», le ordenó. «Vamos a revisar la funeraria del Carmen antes de que amanezca completamente». La experiencia había enseñado a ambos hombres que las primeras horas después de recibir una denuncia eran cruciales para preservar evidencias y evitar que los responsables pudieran eliminar pruebas comprometedoras. La funeraria del Carmen había operado en Uruapan durante más de 15 años, estableciéndose como una de las empresas de servicios fúnebres más reconocidas de la región. Su propietario, Roberto Isaac Medina, de 45 años, había construido una reputación sólida ofreciendo servicios funerarios completos a precios accesibles para familias de diversos estratos sociales. Sin embargo, en los últimos meses habían llegado al ayuntamiento quejas esporádicas sobre demoras en las cremaciones, confusión en la entrega de cenizas y cobros por servicios que aparentemente no se habían prestado. Manso había pedido a la Secretaría de Salud Municipal que realizara una inspección de rutina 6 semanas atrás, pero el reporte había sido archivado como sin irregularidades detectadas. Ahora, con esa llamada anónima resonando en su mente, el alcalde sospechaba que la inspección había sido superficial o que alguien había ocultado información importante. La corrupción en instituciones locales era un problema constante que había enfrentado desde el inicio de su administración, y no descartaba que funcionarios municipales estuvieran involucrados en encubrir irregularidades a cambio de beneficios económicos. El comandante Hernández organizó discretamente un operativo de reconocimiento que incluyó a 5 elementos de confianza, todos con experiencia en investigaciones criminales complejas. El equipo se dirigió hacia la funeraria utilizando vehículos civiles sin identificación oficial para evitar alertar a posibles vigilantes. Al llegar al establecimiento, ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas, encontraron que las instalaciones permanecían cerradas pero con varias camionetas estacionadas en la parte trasera del edificio. Las ventanas de la funeraria estaban cubiertas con cortinas gruesas que impedían ver el interior, pero se podía percibir actividad dentro del inmueble. Luces tenues que se movían de una habitación a otra, sonidos metálicos ocasionales y el aroma inconfundible de formaldehído mezclado con algo más penetrante que el comandante no pudo identificar inicialmente. «Esto no parece normal para una funeraria cerrada», murmuró Hernández mientras observaba el edificio con binoculares. La decisión de solicitar una orden de cateo judicial se volvió evidente cuando uno de los elementos detectó movimiento sospechoso de personas que entraban y salían del edificio utilizando una puerta lateral que no era visible desde la calle principal. Mientras esperaban la autorización judicial, Manso decidió investigar los antecedentes legales y financieros de la funeraria del Carmen. Su equipo de análisis descubrió que la empresa había reportado ingresos anómalos en los últimos 2 años, declarando ganancias que no correspondían con el número de servicios funerarios registrados oficialmente en el registro civil municipal. Además, habían identificado múltiples transferencias bancarias hacia cuentas en otros estados, particularmente hacia empresas registradas en Guadalajara y Ciudad de México que aparentemente no tenían relación con servicios funerarios. Un patrón especialmente preocupante era que muchas de estas transferencias coincidían con fechas en las que familias locales habían reportado irregularidades en los servicios contratados. «Roberto Medina está moviendo mucho más dinero del que debería generar una funeraria local», concluyó el analista financiero municipal. La información sugería que la empresa podría estar funcionando como fachada para actividades ilícitas, posiblemente relacionadas con lavado de dinero o fraudes sistemáticos contra familias en momentos de vulnerabilidad emocional. Manso ordenó que se ampliara la investigación para incluir todas las transacciones financieras de los últimos 3 años. El juez Miguel Ángel Sánchez autorizó la orden de cateo a las 10 de la mañana, después de revisar las evidencias preliminares presentadas por el MOSEN, equipo legal del municipio. La orden incluía autorización para inspeccionar todas las instalaciones de la funeraria, revisar documentación administrativa y contable, y asegurar cualquier evidencia relacionada con posibles delitos contra la salud pública o fraude. El comandante Hernández coordinó un operativo que incluyó elementos de la Policía Municipal, personal de la Secretaría de Salud, un médico legista y un representante del Ministerio Público. El operativo se ejecutó al mediodía,
cuando Nemesis. El movimiento de personas y vehículos alrededor de la funeraria había disminuido considerablemente. Al llegar al lugar, los elementos se dividieron en 3 grupos. Uno aseguró el perímetro para evitar que alguien escapara. Otro se encargó de la documentación y evidencias financieras. Y el tercero, liderado por el comandante y acompañado por el médico legista, inspeccionó las instalaciones donde se realizaban los procedimientos funerarios. La resistencia inicial del propietario Roberto Medina para permitir el acceso a ciertas áreas del edificio confirmó las sospechas de que algo irregular estaba ocurriendo en el establecimiento. Los hallazgos superaron las expectativas más pesimistas del equipo de investigación. En el área de refrigeración de la funeraria encontraron 5 cuerpos sin identificar que no aparecían en ningún registro oficial de servicios funerarios. 3 de ellos mostraban signos evidentes de descomposición avanzada, sugiriendo que habían permanecido en las instalaciones durante varias semanas sin recibir tratamiento de conservación adecuado. Más perturbador aún, uno de los cuerpos correspondía a una menor de edad, aproximadamente de 12 años, que no había sido reportada como desaparecida en ningún sistema oficial. El médico legista determinó preliminarmente que algunos de los cadáveres presentaban señales de haber sido manipulados inadecuadamente, con evidencia de procedimientos de embalsamamiento realizados por personas sin la capacitación técnica necesaria. En una habitación adyacente encontraron urnas funerarias etiquetadas con nombres de familias que habían contratado servicios de cremación, pero las urnas contenían cenizas mezcladas con arena y otros materiales que claramente no correspondían a restos humanos cremados. El comandante Hernández documentó cada hallazgo fotográficamente mientras coordinaba con el Ministerio Público para asegurar que todas las evidencias fueran recolectadas siguiendo los protocolos legales adecuados. La documentación incautada reveló la magnitud del fraude sistemático que había estado operando en la funeraria durante al menos 3 años. Los registros mostraban que Roberto Medina había estado cobrando por servicios de cremación completos mientras enviaba los cuerpos a instalaciones clandestinas donde se realizaban cremaciones masivas a bajo costo, mezclando cenizas de múltiples cuerpos antes de distribuirlas en urnas individuales. Las familias pagaban entre 15 y 20 mil pesos por servicios de cremación individual, pero los cuerpos eran procesados en lotes colectivos que costaban apenas 2,000 pesos por cada cadáver. La diferencia, que representaba ganancias fraudulentas de más de 1 millón de pesos anuales, había sido utilizada para financiar otras actividades ilícitas que aún estaban siendo investigadas. Los contratos firmados por las familias incluían cláusulas engañosas que técnicamente autorizaban el traslado de cuerpos a otras instalaciones, pero esta información era presentada de manera tan confusa que prácticamente ningún cliente entendía que su ser querido no sería cremado en las instalaciones de la funeraria del Carmen. El análisis de los registros también reveló que Medina había estado falsificando firmas de funcionarios de salud pública en certificados de cremación, un delito adicional que complicaba significativamente su situación legal. Manso convocó a una conferencia de prensa para informar a la comunidad sobre los hallazgos, consciente de que la revelación de irregularidades tan graves en una funeraria local generaría indignación y preocupación entre las familias que habían utilizado sus servicios. Los ciudadanos de Uruapan merecen conocer la verdad sobre lo que hemos descubierto, declaró el alcalde, y merecen saber que su gobierno municipal está trabajando incansablemente para proteger sus derechos, incluso en los momentos más difíciles de sus vidas. La conferencia se realizó en el salón de sesiones del Inoshim, o ayuntamiento, con representantes de medios de comunicación locales y familiares de personas que habían utilizado los servicios de la funeraria. Manso explicó detalladamente los hallazgos sin revelar información que pudiera comprometer la investigación judicial, pero proporcionando suficientes detalles para que la comunidad comprendiera la gravedad de la situación. El comandante Hernández presentó las medidas de seguridad que se habían implementado para proteger las evidencias y garantizar que la investigación se desarrollara con total transparencia. La respuesta de la comunidad fue de shock inicial, seguido por expresiones de agradecimiento hacia las autoridades municipales por haber actuado rápidamente ante las denuncias recibidas. Durante los interrogatorios, Roberto Medina inicialmente negó cualquier irregularidad, argumentando que todas las prácticas de su funeraria cumplían con las regulaciones sanitarias aplicables. Sin embargo, cuando se le presentaron las evidencias fotográficas y documentales, su versión comenzó a cambiar gradualmente. Admitió que había estado subcontratando servicios de cremación para reducir costos operativos, pero insistió en que las familias habían sido informadas de esta práctica. La contradicción evidente con los contratos revisados y los testimonios de familiares afectados debilitó significativamente su defensa. Más problemático para su situación legal fue su incapacidad para explicar la presencia de cuerpos no identificados en sus
instalaciones, particularmente el de la menor de edad. Cuando se le preguntó sobre los registros financieros que mostraban transferencias sospechosas, Medina solicitó la presencia de su abogado y se negó a proporcionar información adicional. El patrón de sus respuestas sugería que estaba involucrado en actividades mucho más complejas que el simple fraude de servicios funerarios, posiblemente incluyendo la disposición inadecuada de cuerpos relacionados con actividades criminales que aún no habían sido completamente investigadas. El impacto del caso se extendió más allá de Uruapan, cuando otras funerarias de la región comenzaron a ser investigadas por irregularidades similares. La Secretaría de Salud de Michoacán ordenó inspecciones sorpresa en más de 20 establecimientos funerarios en diferentes municipios, descubriendo que las prácticas fraudulentas de la funeraria del Carmen no eran un caso aislado. En Morelia, 2 funerarias fueron clausuradas temporalmente después de que se descubriera que también estaban mezclando cenizas de diferentes cuerpos y cobrando por servicios individuales de cremación. En Zamora, una funeraria fue investigada por mantener cuerpos en condiciones inadecuadas durante periodos prolongados mientras cobraba tarifas completas por servicios de conservación. El patrón emergente sugería que existía una red regional de funerarias que habían adoptado prácticas similares para maximizar ganancias a expensas de familias en duelo. Manso coordinó con autoridades estatales para compartir información y metodologías de investigación que pudieran aplicarse en otros casos. La colaboración interinstitucional se volvió esencial para determinar si existían conexiones directas entre estas funerarias o si simplemente habían desarrollado métodos similares de manera independiente. Las familias afectadas por el fraude de la funeraria del Carmen iniciaron acciones legales colectivas para obtener compensación por el daño emocional y económico sufrido. El bufete de abogados que representaba a los afectados documentó más de 60 casos de familias que habían pagado por servicios que no recibieron según las especificaciones contratadas. Los daños reclamados incluían no solo la devolución de los pagos realizados, sino también compensación por el trauma psicológico de descubrir que los restos de sus seres queridos habían sido manejados de manera inadecuada. Testimonios desgarradores de familiares describían la angustia de no saber si las cenizas que habían recibido correspondían realmente a sus parientes fallecidos. Una viuda de 70 años describió cómo había estado hablando diariamente con una urna que posiblemente contenía cenizas de múltiples personas desconocidas en lugar de las de su esposo fallecido. Un padre de familia relató la devastación de enterarse de que su hijo adolescente, víctima de un accidente, había sido cremado en condiciones que violaban todas las normas de dignidad que había esperado garantizar pagando por un servicio premium. La dimensión humana del fraude se volvió evidente cuando las familias compartieron cómo la incertidumbre sobre el destino real de sus seres queridos había complicado su proceso de duelo y causado traumas adicionales en momentos ya difíciles de sus vidas. El comandante Hernández desarrolló protocolos especializados para investigar casos de fraude funerario que fueron posteriormente adoptados por otras fuerzas policiales en el estado. La complejidad de estos casos requería coordinación entre múltiples disciplinas: medicina forense para evaluar el manejo de cadáveres, análisis financiero para rastrear flujos de dinero, investigación documental para verificar la autenticidad de registros y certificados, y trabajo social para apoyar a las familias afectadas. El protocolo incluía procedimientos específicos para preservar evidencias biológicas que pudieran permitir la identificación de restos cuando fuera necesario, así como metodologías para analizar registros contables complejos que a menudo eran deliberadamente confusos para ocultar actividades fraudulentas. La experiencia del caso del Carmen demostró que los fraudes funerarios podían ser particularmente dañinos porque explotaban la vulnerabilidad emocional de las familias en momentos de pérdida y porque la naturaleza de los servicios hacía difícil que los clientes detectaran irregularidades hasta mucho después de haber realizado los pagos. El comandante también estableció canales de comunicación directa con organizaciones de consumidores y grupos de apoyo para víctimas, reconociendo que muchas familias afectadas necesitaban asistencia tanto legal como psicológica para procesar las implicaciones de haber sido defraudadas en circunstancias tan sensibles. La investigación forense de los cuerpos no identificados encontrados en la funeraria reveló conexiones potenciales con casos de personas desaparecidas que habían sido reportadas en diferentes municipios de Michoacán durante los últimos 2 años. El médico legista utilizó técnicas de identificación que incluían análisis dental, comparación de registros médicos disponibles y estudios de ADN cuando había muestras de referencia de familiares. Uno de los cuerpos fue identificado como María Elena Vázquez, una mujer de 35 años que había desaparecido en Apatzingán 6 meses atrás y cuya familia había estado buscándola sin éxito.
La menor de edad encontrada en las instalaciones fue identificada como Carmen Lucía Morales, de 13 años, quien había sido reportada como desaparecida en Lázaro Cárdenas 3 meses antes de ser encontrada en la funeraria. Estos hallazgos transformaron la investigación de un caso de fraude comercial en una investigación criminal compleja que posiblemente involucraba tráfico de personas, homicidios y manejo inadecuado de evidencias en casos de personas desaparecidas. La conexión entre la funeraria y casos de desapariciones forzadas sugería que Roberto Medina había estado proporcionando servicios clandestinos de disposición de cuerpos para organizaciones criminales, utilizando su negocio legítimo como fachada para actividades mucho más graves que el simple fraude a familias en duelo. El análisis de las comunicaciones electrónicas y registros telefónicos de Roberto Medina reveló contactos frecuentes con individuos identificados como miembros de organizaciones criminales que operaban en la región. Los mensajes interceptados incluían referencias codificadas a paquetes especiales y servicios discretos que no correspondían con la terminología normal de servicios funerarios legítimos. Algunos mensajes hacían referencia específica a la necesidad de limpiar situaciones complicadas y hacer desaparecer problemas, lenguaje que los investigadores interpretaron como referencias a la disposición inadecuada de cuerpos relacionados con actividades criminales. Las comunicaciones también revelaron que Medina había estado cobrando tarifas significativamente más altas por estos servicios especiales, recibiendo pagos de hasta 50,000 pesos por casos que requerían máxima discreción. La evidencia sugería que la funeraria del Carmen había funcionado como un componente crucial en una red criminal más amplia, proporcionando servicios de disposición de evidencias que permitían a grupos delictivos eliminar rastros de sus actividades violentas. Esta revelación elevó la gravedad del caso desde fraude comercial hasta participación en asociación delictuosa y encubrimiento de delitos graves, cargos que podrían resultar en décadas de prisión para Roberto Medina si era declarado culpable. Manso implementó un programa de apoyo integral para las familias afectadas que incluía asistencia psicológica gratuita, asesoría legal sin costo y un fondo de compensación municipal para cubrir gastos relacionados con servicios funerarios adicionales que las familias pudieran necesitar para obtener certeza sobre el destino de sus seres queridos. El programa también incluía servicios de recremación gratuitos para familias que desearan asegurar que los restos de sus familiares fueran manejados con dignidad y de acuerdo con sus deseos originales. Un equipo de trabajadores sociales especializados en trauma y duelo fue contratado para proporcionar counseling a largo plazo, reconociendo que el daño psicológico causado por el fraude podría requerir meses o años de tratamiento para ser completamente procesado. El alcalde también estableció un sistema de monitoreo permanente para todas las funerarias que operaban en el municipio, incluyendo inspecciones sorpresa mensuales, auditorías financieras anuales y un sistema de quejas anónimas que permitiera a los ciudadanos reportar irregularidades sin temor a represalias. Nunca más permitiremos que alguien se aproveche del dolor de nuestras familias, declaró Manso durante la presentación del programa. La iniciativa se convirtió en un modelo que fue posteriormente adoptado por otros municipios de Michoacán y estados vecinos que enfrentaban problemas similares con funerarias fraudulentas. El juicio de Roberto Medina se convirtió en uno de los casos más seguidos en la historia judicial reciente de Uruapan, no solo por la gravedad de los cargos, sino también por las implicaciones que tenía para la industria funeraria regional y la confianza pública en las instituciones que manejan asuntos relacionados con la muerte y el duelo. La defensa de Medina argumentó que su cliente había sido víctima de empleados deshonestos que habían manejado inadecuadamente las operaciones de la funeraria sin su conocimiento, pero la evidencia documental y testimonial presentada por la Fiscalía demostró su participación directa en las decisiones que resultaron en las prácticas fraudulentas. Testimonio de exempleados reveló que Medina había dado instrucciones específicas sobre cómo mezclar cenizas, cómo falsificar documentos y cómo manejar los servicios especiales para clientes criminales. La evidencia forense y financiera presentada por el equipo de investigación del comandante Hernández fue crucial para establecer la culpabilidad de Medina en todos los cargos presentados. El veredicto de culpable en todos los cargos resultó en una sentencia de 25 años de prisión, además de la obligación de proporcionar compensación financiera completa a todas las familias afectadas. El caso estableció precedentes legales importantes para el procesamiento de fraudes funerarios y demostró que las autoridades municipales podían investigar efectivamente casos complejos de crimen organizado cuando tenían el liderazgo, los recursos y la determinación necesarios para proteger a sus ciudadanos, incluso en las circunstancias más difíciles y sensibles.
La resolución exitosa del caso de la funeraria del Carmen consolidó la reputación de Manso como un alcalde comprometido con la justicia y la protección de los derechos ciudadanos, pero también le enseñó lecciones importantes sobre la naturaleza cambiante del crimen organizado en México. Los criminales modernos no operaban solo en las calles o en confrontaciones violentas directas. También infiltraban sectores económicos aparentemente respetables, utilizando negocios legítimos como fachadas para actividades ilícitas que podían ser incluso más dañinas para la sociedad que los crímenes tradicionales más visibles. El éxito del operativo requirió la coordinación efectiva entre múltiples agencias, el uso de técnicas de investigación sofisticadas y, sobre todo, la voluntad política de perseguir casos complejos sin importar las conexiones o influencias que pudieran tener los perpetradores. Para el comandante Hernández, el caso representó una validación de los métodos de investigación disciplinados que había desarrollado durante su carrera militar, pero también una educación sobre las formas específicas en que la experiencia militar podía aplicarse efectivamente a desafíos de seguridad pública civil. La colaboración exitosa entre el liderazgo político civil y la experiencia operativa militar demostró un modelo de gobierno local que podría replicarse en otros municipios que enfrentaban desafíos similares con la infiltración criminal en sectores económicos legítimos. El caso estableció a Uruapan como un ejemplo de cómo las administraciones municipales comprometidas y competentes podían proteger efectivamente a sus ciudadanos, incluso contra formas sofisticadas de crimen organizado que explotaban momentos de máxima vulnerabilidad personal y familiar.